Entrega y sumisión a Dios o al gurú. Entregar nuestro intelecto a Dios implica abandonar la necesidad de control del ego, ejercitar su voluntad y confiar total y exclusivamente en su sabiduría. Pero, primero de todo, ¿quién es un gurú? Y os leo. La sílaba gu, gu, significa oscuridad. La sílaba ru, ru, aquel que las disipa. Debido al poder de disipar la oscuridad, el gurú recibe ese nombre. Es el Advaita Taraka Upanishad, verso 16. En el Bhagavad Gita, Krishna insta amablemente a Arjuna a acercarse a un verdadero gurú con humildad y sed de conocimiento divino. Y os leo, los maestros del conocimiento, los gurús, que han visto la verdad, te impartirán este conocimiento. Apréndelo a través del humilde tributo y servicio, así como preguntando repetidamente. Recordar que en el capítulo segundo, Arjuna se declara devoto ante Krishna debido a la impotencia que sentía cuando entró en depresión a no querer luchar. Al conectarse con un Brahman Ishta, es decir, un santo que ha realizado a Dios, o un Guru Kshatriya, es decir, dotado de conocimiento de las escrituras, uno debe servirlo humildemente y en última instancia entregar todas las ambiciones personales y depender únicamente del plan divino. Esto se debe a que la mente material no está preparada para captar las profundidades de las verdades espirituales más profundas. Atención, no hay devoción sin conocimiento y no hay conocimiento sin devoción. Una persona que solo siga el camino bhakti y no tenga nada de conocimiento corre un tremendo riesgo, es de la manipulación. La entrega intelectual atrae la gracia divina, convirtiendo los aparentes reveses de la vida en experiencias transformadoras. Cuando ya no nos resistimos al plan divino, nos abrimos a recibir su guía y la vida fluye armoniosamente, llevándolos hacia un estado de alegría y libertad interior. En particular, el siguiente verso del Gita llama la entrega completa de Dios. Abandona todas tus obligaciones y ven hacia mí, el único refugio. Yo te libraré de todos los pecados. Recordar que esta es un punto de vista básicamente bhakti, de devocional. Soy Pedro Roney, si te gusta este vídeo, si te ha servido, compártelo, date de alta a mi canal o comenta lo que quieras. El buscador espiritual debe abandonar cualquier o todas las formas de Dharma o deberes materiales en favor del Paradharma o deber espiritual como eterno sirviente de Dios. Esta práctica devocional preparará el corazón para recibir la gracia divina, disolviendo la ignorancia de vidas interminables del samsara y guiándonos hacia la luz del conocimiento divino y del amor de Dios. El mensaje principal de casi todos los santos bhaktis, a través de su ejemplo de vida, ha sido el de la entrega total a Dios. El gran santo Tukaram, que vivió entre 1598 y 1649, fue muy importante en el movimiento bhakti y es reconocido por su entrega inquebrantable a Bhagavan Panduranga Vital, una forma de Krishna. Se enfrentó a severas dificultades, incluyendo la pérdida de sus padres, su primera esposa, hijos e incluso se arruinó. A pesar de estos desafíos, confió completamente en Dios para recibir consuelo y apoyo. Sus pruebas solo profundizaron su devoción, mostrando su completa dependencia de la voluntad de Dios. Expresó la inutilidad de las actividades mundanas en sus abangas, canciones devocionales y entregó su ego, deseo y posesiones a Dios. En cierta ocasión, cuando los aldeanos se burlaron de él y lo ridiculizaron por descuidar sus deberes como comerciante, Tukaram permaneció imperturbable, diciendo que él no era el hacedor, que todo estaba en manos de Dios. Cuando los brahmanes locales criticaron su poesía, acusándolo de no estar calificado para componer versos devocionales, él, humildemente, obedeció su demanda de sumergir sus manuscritos en un río. Os leo un verso de Tukaram que es precioso. Soy tonto, estoy confundido, perdido. Me gusta la soledad porque estoy cansado del mundo. Adorando a Vital, Vishnu, tal como lo hacían mis antepasados, pero carezco de su fe y devoción. Nada hay de santo en mí. Sin embargo, el señor Bhakyavasya Vital, la encarnación de Krishna, restauró los escritos, haciéndoles flotar de nuevo a la superficie, afirmando que la devoción de Tukaram era de inspiración divina.
La vida de Tukaram continúa inspirando a los devotos hoy en día con el mensaje de que la completa dependencia de Dios asegura que la gracia divina se encargue de todos los aspectos de la vida. Narendra Nath Datta, que no sabéis quién es, algunos sí, pero es el futuro Swami Vivekananda, aquí lo podemos ver, el introductor del Bhagavad Gita y del Vedanta en Occidente, destacó de joven en la música, la gimnasia y los estudios. Cuando se graduó en la Universidad de Calcuta había adquirido un vasto conocimiento de diferentes temas, especialmente de filosofía e historia occidentales. Nacido ya desde muy pequeño con un temperamento yógico, solía practicar la meditación incluso cuando era niño. De joven, Narendra tuvo que pasar por un periodo de crisis espiritual cuando fue asaltado por serias dudas sobre la existencia de Dios. Y fue en ese momento que escuchó por primera vez acerca de Sri Ramakrishna y fue a conocerlo. Para que los no conozcáis, es Sri Ramakrishna. Y le preguntó: Señor, ¿ha visto a Dios? Y sin dudarlo, Ramakrishna respondió así: sí, lo he visto, lo veo tan claramente como te veo a ti, solo que en un sentido mucho más intenso. En su primer encuentro, Ramakrishna reconoció instantáneamente que Naren era quien debía llevar su mensaje al mundo. Así comenzó una relación guía-discípulo que es bastante única en la historia de los maestros espirituales. Y os leo una frase de Swami Vivekananda. El toque mágico de Ramakrishna inmediatamente trajo un maravilloso cambio en mi mente. Me quedé estupefacto al descubrir que realmente no había nada en el universo sino Dios. Esta es una clara afirmación del Advaita Vedanta. Lo vi muy claro, pero guardé silencio, continuaba, para ver si la idea perduraba, pero la impresión no disminuyó en el transcurso del día. Cuando volví a la normalidad me di cuenta de que debía haber tenido un atisbo del estado Advaita. Entonces me di cuenta que las palabras de las escrituras no eran falsas. A partir de entonces no pude negar las conclusiones de la filosofía Advaita Vedanta. Recordar que el Advaita Vedanta se basa en que religión es realización. El 16 de agosto de 1886, Ramakrishna se liberó de su cuerpo mortal. Bajo el liderazgo de Narendra formaron una nueva hermandad monástica y en 1887 tomaron los votos de sannyasa, de renuncia, asumiendo así los nuevos nombres. Naren se convertía en Swami Vivekananda. Yo os he querido comentar dos casos, porque a veces me decís que solo hablo del hinduismo y tampoco es así, pero bueno, dentro del catolicismo hay un caso muy curioso del empresario y filántropo estadounidense Thomas Monaghan, nacido en 1937, seguramente no lo conoceréis, pero fue quien fundó el Domino Pizza en 1960. En 1998, tras una crisis espiritual y haber desarrollado más negocios, vendió todas sus acciones para dedicarse a la filantropía y a la política. En 1998 vende ya totalmente todas las acciones que tenía de Domino Pizza y además tomó los votos de pobreza. Y esto es lo que decía: decidí que lo más importante que los católicos pueden hacer con su dinero es ayudar a otros a llegar al paraíso, no importa de dónde sean, de África, Honduras, Nicaragua o Florida. Y un caso que siempre me ha impresionado mucho, que es el de un musulmán, Sulaiman al-Raji. Quizás lo conozcáis porque fue el fundador del Banco Al-Raji de Arabia Saudita, el banco islámico más grande del mundo, que además de millonario fue filántropo. Y al final ya de su vida eligió voluntariamente renunciar a todas sus riquezas y convertirse en un hombre pobre, dejando de tener cualquier dinero en efectivo o bienes inmuebles o acciones que pudiera poseer. Y os leo una reflexión que él hacía. Ahora soy dueño solo de mis vestidos. Distribuí mis riquezas entre mis hijos y un fondo de caridad. En lo que a mí respecta, esta situación no os extraña. Mi situación financiera ha alcanzado el punto cero 2 veces en mi vida. Toda la riqueza pertenece a Alá. Nosotros solo somos en quien ha confiado Dios para cuidar de ellas. Y esta es la grandeza con que siempre tenemos que leer el Bhagavad Gita, que acepta cualquier tipo de religión o camino espiritual. Muchísimas gracias. Om Namaste.